escrito por la querida colega Beatriz Seltzer, que es fantástico. Está muy bien descrito toda la cuestión en Borderline. Bueno, uno piensa que el interrogante acerca de lo fronterizo, y si queremos pensar lo fronterizo en un primer momento, era lo fronterizo entre la neurosis y la psicosis. En un primer momento, pensar lo fronterizo era pensar un límite en el sentido de las neurosis y la psicosis. El concepto fue progresando y en este momento la conceptualización de lo fronterizo es la de un funcionamiento específico con características que vamos a ir de a poco describiendo para no, buen día, para no saturarlos, pero a priori el concepto de lo fronterizo es un concepto transversal. Es decir, hay neuróticos que pueden tener momentos fronterizos, hay psicóticos que cuando mejoran tienen momentos fronterizos, y hay sujetos fronterizos específicamente. A esos sujetos fronterizos específicamente es a lo que la psiquiatría habitualmente concibió como paciente borderline, que en algunas clasificaciones es lo que se denomina borderline típico, específico. Ustedes podrían preguntarme, es muy interesante, ¿cuál fue la primera vez que se habló de un estado borderline? Y les llamaría la atención porque en la psiquiatría y como una entidad autónoma, en el año 1884, un psiquiatra que se llamaba Hughes encontró ciertos modos del funcionamiento específicos a los cuales denominó estados fronterizos, y luego vienen muchos autores y nos va, para entenderlos, ser necesario diferenciar aquellos que colocaron lo borderline en la rama de la esquizofrenia y aquellos que lo colocaron como entidad autónoma. Y en ese devenir tenemos a Calbaum, 1895-1990, sus escritos, con la descripción de la evoidofrenia o esquizofrenia pseudoneurótica. ¿Sí? Es decir, funcionamientos que no respondían específicamente a la descripción de la esquizofrenia. Y luego tenemos a Bleuler, a Kregmer, por ejemplo, en la misma rama, hablaba de esquizoidía. Y luego vamos a tener un sinnúmero de autores. Minkowski, que seguía con la esquizoidía, Kalut, que hablaba de la esquizomanía, Merenciano, Dios nos libre de Merenciano. Busquen a Merenciano. Creo que todos vamos a ser un franquista nazi único, compañero de vida ¿cómo es? De Jung. Yo ni lo puedo nombrar, no me sale el nombre. Acuérdense de este nombre, por favor, y hay que leerlo.
hay que leerlo. Amerenciano, Psicosis Mitis, como entidad autónoma. Y después siguieron Fenikel, Federn, Hosch y Polatin, después Anita Wolberg, y empezamos más con las formas esquizofrénicas borderline de Knight, un norteamericano. Vamos a pasar por Setzel, Henry A., cuando habla de la esquizoneurosis, pero hasta acá no se consolidaba la idea de el paciente fronterizo como una entidad autónoma hasta que Winnicott escribe el caso fronterizo. La hija de Klein, Melita Schmindelberg, escribe sobre el paciente borderline. Frosch, Masud Khan, Charlie Paz, un argentino, Kember, obviamente la organización borderline de la personalidad de Kember. Vamos a hablar la próxima clase, concretamente Mayra nos va a hablar de Kember. Hoy lo acordamos en la mañana. Luego tenemos al francés Bergeret. Winnicott en 1969 habla del paciente borderline, etcétera, 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 hasta que en 1995 es incorporado al CIE, la clasificación psiquiátrica europea, el CIE-10, con el nombre de trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Bueno, vamos de a poquito, porque yo me traté de organizar, porque si me lanzo yo a hablarles del borderline. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Que cuando hablamos que hay un funcionamiento fronterizo, lo central en el fronterizo, ayer lo estábamos hablando en un curso que estamos dando en SAP, que están justo, y también está María Florencia, junto con otros colegas, hablo de los que están acá. Y decíamos, el eje central es la prioridad patológica del abandono. El primer criterio a tener en cuenta es la tendencia a sentirse abandonado. Es decir, el otro no se aleja, lo deja. ¿Se entiende? Hace unos años atrás yo escribí acerca de Borderline, un trabajo que leímos en 1997. Habíamos viajado con Estela al Congreso de IPA de Barcelona, un trabajo que se llama La masturbación anal en pacientes graves, en donde cuando el niño ve que la madre se aleja, lo único y lo último que ve de ella son sus nalgas. Entonces identifica el pecho anhelado con las nalgas e intenta incorporarlo a partir del mecanismo de la identificación proyectiva, agarrando sus propias nalgas y masturbándose. Ese sería el acting frente al alejamiento de la madre, que es vivido como pérdida, como abandono. Ya vamos a precisar con Green que el concepto central que no está conformado en la psiquis de un paciente que tiene funcionamiento fronterizo es la representación mental de ausencia. Ustedes siempre recuerden que entre la presencia y la pérdida está la ausencia. No hay conceptualización de ausencia. Ya lo vamos a hablar, pero no se forma en el bebé, dice Green, lo que se llama una estructura encuadradora.
que sería como la impronta que le queda al bebé en la psiquis, de la presencia de la madre. Esto es fundamental porque depende de la presencia real de la madre. Con lo cual, lo que arma respecto de la madre es una dependencia. Y luego vamos a tener, por ejemplo, ciertos adictos con funcionamiento fronterizo que repiten con la sustancia aquello de que no puede faltarles, que no puede dejar de estar. ¿Se entiende? Es más, la sola sensación de carencia lo lleva al acting. Ya vamos a desarrollar un poquitito más con los mecanismos de defensa que desarrolla Green. Bueno, hay un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que basculan entre dos extremos, la idealización y la denigración. Vos justo debes estar pensando en algún paciente, seguro. Entre la idealización y la denigración. Es decir, no saben amar. O idealizan o desvalorizan. Buenas, qué gusto. Siempre un niño es un gusto realmente, ¿no? Es lo mejor que existe. Hablábamos de paz hoy a la mañana con Emma también. No, eran de Galloping. Luego hay una sistemática alteración de la identidad, es decir, la autoimagen y el sentido de sí mismo. Esto lo trabajó mucho un norteamericano, Erik Erikson, ahora que está tan de moda la adolescencia. Erik Erikson hablaba del síndrome de difusión de identidad, que es una de las características diagnósticas del funcionamiento fronterizo. ¿Qué significa la difusión de identidad? Que están confundidas la mismidad y la alteridad. Yo, por ejemplo, ponele, estoy enojado y lo miro a Ale, ponele. Yo estoy enojado, estoy así. ¿Por qué me miras así? Yo no puedo reconocerme en ese efecto. Y tampoco puedo reconocer la diferencia, la alteridad, la alteridad. Hay una confusión. Freud diría yo, no yo. Una confusión entre el yo y el objeto. Tomo características del objeto, Klein diría identificación introyectiva, y proyecto en el objeto aspectos míos, eso sería identificación proyectiva. Bueno, luego, impulsividad, pero esa impulsividad tiene que ser como mínimo, esto coincide totalmente la psiquiatría y el psicoanálisis, en dos áreas: drogadicción y juego, alcohol y compulsividad sexual, hetero u homosexual, impulsividad del orden de las automutilaciones. Esto, anotátelo por ahí, Florencia, que lo pensé para desarrollar dos síndromes, uno de 1900, que fue descrito en 1938 por un expresidente de la IPA,
Menninger, el síndrome de Menninger, que es el suicidio crónico. El suicidio crónico, ponele, tengo una enfermedad crónica y crónicamente me descuido. Eso es suicidio crónico. Y otro se llama Monroe, como la calle que hay acá en la capital, Monroe. Síndrome de Monroe, que son las automutilaciones. Hoy se habla, más que nada, se los aunó. Esto, les digo, esto, cuéntenme si lo encuentran en algún lugar para que lo lea. Porque la verdad que junto con otro colega en alguna época, luego yo toda mi vida, hablamos del Menninger y Monroe y casi nadie tiene idea de qué se está hablando. Hoy se han unificado, Monroe es de 1970 el trabajo, y se habla de un síndrome de daño autoinfligido, ¿eh? Que aúna ambas cuestiones. Luego tenemos comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes y comportamientos de automutilación que particularmente en Europa son denominados parasuicidios. La inestabilidad afectiva, disforia, irritabilidad, ansiedad, tienen una modalidad de angustia que se conoce con el nombre de constante y flotante. Es permanente, de distinta graduación, de distinto nivel. Centralmente, sentimientos crónicos de vacío. Esto va a haber que tomarlo para luego, cuando digamos algunas palabras acerca de la psicosis blanca, y pensar el vacío como ese efecto particular de la pulsión de muerte, que dice Green, cumple una principal función, que es la desobjetalización. Si no hay objetos, estoy vacío, porque lo principal que necesito, aún a mi propio yo, que como dice Freud en 1923 en El yo y el ello, es el yo para el yo, es un objeto externo. Es externo. Uno lo piensa como algo por fuera de uno. Cuando ni yo estoy vacío. Crónicamente, este sentimiento es paradigmático del paciente con funcionamiento fronterizo. Ira inapropiada, intensa, dificultades para controlar la ira y, a mí me gusta decir, psicosis puntiformes. O sea, mínimas ideaciones paranoides y trastornos disociativos. En general, estas últimas están vinculadas a un problema que necesariamente vive el fronterizo, que es el estrés crónico. Bueno, fíjate a ver si de acá hay algo que más nos interese, porque está todo esto. Les voy a leer de todas las clasificaciones que existen, una que a mí me gusta, que se la conoce históricamente como la clasificación de Grinker, Green, no como Green con doble E, Grinker, Grinker, que agrupa
al paciente borderline en 4 subtipos, 4 grupos. Un grupo 1, que es el borderline a forma psicótica. Un grupo 2, el borderline típico, que es lo que les acabo de escribir. El grupo 3, que es lo que se llama personalidad como sí. Esto fue descrito por una gran psicoanalista, en parte heredera de la obra de Freud, que se llamó Helen Deutsch. Y finalmente el grupo 4, que es el border a forma neurótica. Como ustedes verán, Grinker, desde la psiquiatría, dijo algo parecido a lo que dice Green, que es que el funcionamiento fronterizo puede atravesar distintas de las que Lacan llamaría estructuras, distintos armados de la personalidad. Bueno, listo el pollo por este lado y vamos a poner una carita ahora. Dale, es más, ponemos una foto. Este señor que van a ver ustedes era André Green. Este es André Green. Voy a pasar a leer, antes de yo desarrollar puntos propios acerca de Green. Ahí está Green. Green con su mal carácter. Tenía un muy mal carácter. Diferencia entre border como sí y border a forma neurótica. Bueno, es que te comes un neurótico, te parece que tiene un funcionamiento neurótico y tiene áreas secretas, esto lo va a describir muy bien en sus mecanismos de defensa Green, en donde hay conductas que son típicamente compulsivas, todo lo que hablábamos antes, pero con una apariencia, Winnicott diría, con un pseudo-self neurótico. Bueno, yo voy a hacer una lectura en la cual voy a ir seleccionando lo que acordamos hoy tempranito con Emma sobre Green. ¿Podemos empezar con la parte escrita? Esto yo lo saqué de un escrito de Fernando Uribarri, que es el albaceas teórico mundialmente reconocido de la obra de André Green. Fue nombrado por André Green para regular la lectura y el uso de su obra. Bueno, estos son algunos datos biográficos. El 22 de enero de 2012 falleció en París André Green, tenía 84 años. Era el psicoanalista francés más traducido y de mayor reconocimiento internacional. La originalidad y la consistencia de su vasta obra y su gran prestigio como clínico lo habían convertido desde hace tiempo en la figura más representativa y destacada de la renovadora constelación de autores que impulsó el psicoanálisis contemporáneo. Ahora después vamos a decir qué es el psicoanálisis contemporáneo. La historia del psicoanálisis asocia su nombre con la emergencia de un nuevo paradigma. Es decir, a partir de André Green y de los nuevos y los post-lacanianos, junto con Bion y con Winnicott como aportes fundamentales, se inaugura un nuevo paradigma que se denomina concepto psicoanálisis contemporáneo. Vamos al recorrido personal. Bueno, era egipcio André Green, había nacido en el Cairo el 12 de marzo de 1927 en el seno de una familia judía en una comunidad francófona.
como el otro día hablábamos con Julio, uno de sus tíos toma la decisión de cambiar el apellido Grem por el de Grimm porque resultaba más familiar a los europeos. En realidad, también por una cuestión de temor al antisemitismo surgente en esa época, con intensidad, ya desde el siglo anterior. Judío sefaradí se describe profundamente judío, pero ateo, nada religioso. Al nacer él, su hermana mayor sufre de una enfermedad grave que forzaba a la madre a viajar a Francia. Tengan presente, la madre en la obra de Grimm, ¿sí? La madre, el abandono por parte de la madre, es el hecho central, el sentimiento real o fantaseado de abandono por parte de la madre. Y ustedes fíjense lo que le pasó a Grimm. Una hermana mayor sufre una enfermedad grave que forzaba a la madre a viajar a Francia, dejándolo a cargo de otras personas por temporadas largas. Un poco más tarde, a sus 2 años y medio, una tía muere quemada. ¿Eh? Muere quemada. Lo que provoca en su madre una depresión importante, experiencia de duelo temprano, cuyo impacto descubre en su análisis comparado. Estudió en el Liceo Francés de El Cairo. Cuando tenía 18 años, en la época que se interrumpieron las relaciones con Francia, oyó por primera vez hablar de psicoanálisis en Egipto, en sus clases de filosofía. En efecto, una mujer joven, Lidia Harari, que después fue psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de París, colaboró para cubrir las carencias de un profesor. Le dio clases particulares, le inició en Freud y le hizo leer las conferencias de introducción al psicoanálisis, del que tuvo ocasión de hablar en su examen de bachillerato. La relación especial que tuve con aquella mujer, bla, bla, bla. En 1946 pudo emigrar a Francia con la intuición bastante certera que era un viaje definitivo. Se estableció en París, donde estuvo a punto de abandonar sus estudios. No le gustaba para nada la medicina, algo que compartía con Freud. A Freud no le gustaba la medicina, tardó un montón de tiempo en recibirse. No le gustaba para nada la medicina. Parate que me perdí. Ahí está. No tanto la carrera en sí, sino la mentalidad cerrada de los estudiantes y profesores de la posguerra. Para aguantar el paso, desde tercero comenzó unas prácticas de psiquiatría infantil en la cual se vinculó fríamente con un francés muy importante para el psicoanálisis, Sergei Lebovici, que tiene un concepto muy importante que es el antinarcisismo. Asistía a los cursos de preparación en el internado de psiquiatría que impartía Juan de Ajurriaguerra en el Hospital Saint-Anne y leía más libros de psicología que de medicina. En el 53 consiguió su plaza de psiquiatría. En su autobiografía habla que en 1953 fue el año de su nacimiento, lo que sin duda quiere decir que hasta ese momento él no había tenido la impresión de existir de verdad en Francia y que solo a partir de ahí había alcanzado su primera meta como hombre. Esa fecha marca el fin de su adolescencia. Tenía 26 años. Subamos. La influencia más importante que recibió en el plano psiquiátrico y más allá de este fue Henry Hay, ese gran psiquiatra que enriqueció gracias a su excepcional elenco intelectual numerosas generaciones de psiquiatras. Cuando viaja a París a sus 19 años para proseguir los estudios de medicina, completa en el 53 con una especialización en psiquiatría. Como les decía, ahí desarrolla también relaciones con gente que hablábamos la otra vez, Guy Rosolato, Jean Laplanche, Piero Lanier, y por otra parte hace su análisis didáctico con Bouvet.
En 1960 deviene miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París. Hace el seminario de Lacan del 60 al 67, pero las diferencias teóricas y clínicas con Lacan, el rechazo a su creciente dogmatismo, lo llevan a alejarse sin por ello desconocer el valor de sus aportes. Esta actitud y este recorrido lo comparte con la mayoría de los primeros y principales discípulos de Lacan. Desde 1961, Green se interesa también por el pensamiento de Winnicott y de Bion. Sigamos un poquito más abajo. La cuestión de lo contemporáneo, primero como pregunta y luego como proyecto, motoriza y define la obra de Green. Es su vértex. Desde su temprana intervención en un coloquio de Bonneval en el 60, el inconsciente freudiano y el psicoanálisis francés contemporáneo, pasando por otro trabajo que son ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo y llegando hasta hoy la cuestión de lo contemporáneo. Entonces, y con esto dejo de leer y paso a hablar yo, ¿en qué consiste? Dicho muy... espera, déjame esa partecita. Igual lo tengo acá. Dicho muy simplemente, ¿podemos volver a ponerlo? Dicho muy simplemente. Ahí está. Entonces, dicho muy simplemente, en reconocer la crisis de los modelos post-freudianos y en afrontar el desafío de superarlos. Dejemos ahí, ahora sí salimos de la pantalla y vamos a desarrollar un poco la cuestión de lo contemporáneo, el psicoanálisis y la tarea, las propuestas de André Gide. Vean, disculpen que miro el teléfono, pero me habló una gran maestra que tuve de psicoanálisis. No, me mandaron desde Alemania un mensaje. Bueno, muere Freud. Ustedes saben que Freud muere en 1939. Las primeras investigaciones serias de Melanie Klein, más o menos, se remontan para el 40, 40 y pico, y un poquito después, Lacan comienza su importantísima intervención en psicoanálisis con su tesis doctoral, que fue el caso Aimé, del cual el año pasado habíamos hablado, creo que Mónica había hablado del caso Aimé. Tengo memoria todavía, estoy jovato, pero me acuerdo. Y la clase está grabada en nuestro canal de YouTube. Pasa lo siguiente, Klein se enfrasca en el tema del tratamiento de los niños, en la centralidad de la pulsión de muerte, es decir, en la centralidad de lo intrapsíquico. Es decir, el devenir del vínculo va a provenir de lo intrapsíquico. Es apuro intrapsíquico, pulsión de muerte. Y va a venir Lacan, que, hablando de algo que denomina el retorno a Freud, yo acá siempre hago una chicana, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué hay que retornar de aquello de lo que uno no se fue? Pero el pobre Lacan había tenido una mala experiencia en un análisis norteamericano. ¿Con quién era que se había? Me olvidé con quién se había analizado. Se analizó con Lowenstein, ahí está,
con Lowenstein, y 6 años. Todo el análisis de Lacan fueron 6 años. Y Lowenstein tiene una frase muy desafortunada respecto de Lacan, que lo enoja mucho a Lacan, de hecho abandona el tratamiento, porque tiene una intervención, Lowenstein, en donde le dice a Lacan, Lacan, usted es inanalizable. Obviamente se enoja con la psicología del yo norteamericana, con la cual, que vamos a hablar de ella con Mayra en la clase próxima. E inaugura posteriormente algo que denomina el retorno a Freud. En ese retorno a Freud, Lacan reinterpreta y reescribe a Freud de una forma demasiado lacaniana, por decirlo finamente, y para que nadie que alguna vez escuche este video vea, mirá la fantasía narcisista de vida que tengo, que alguien escuche y vea este video. Pero miren, sigo siendo psicoanalista porque dije primero que escuche, más que vea. Gómez, creí que me hablaba a mí, Estela, y estaba jorobando mi perro acá afuera y lo estaba sacando. La cosa es que Lacan se enoja y hace el retorno. Entonces va toda la doctrina del significante, el estructuralismo que deviene de Lévi-Strauss, toda la cuestión de el significante central, nombre del padre, etcétera, 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 con lo cual, teniendo puntos que son muy interesantes, como lo tiene también Melanie Klein. Si a mí me preguntan cuál es para mí el aporte más importante de Melanie Klein, yo creo que es la identificación proyectiva. Pero digamos, el problema es que muerto Freud, la escuela lacaniana, la escuela kleiniana y la psicología del yo, que como hablaremos con Mayra la próxima, tiene una característica, que sería, para decírselo sencillos, impedir el malestar en la cultura. Es decir, el cese del conflicto. Es decir, el incremento de la represión. Porque si la represión estaba más baja, hay malestar en la cultura. El malestar en la cultura se constituye como producto de dos compulsiones, que son la represión de la sexualidad y la compulsión a trabajar. Si vos aceptás eso en algunas sociedades, no solo la norteamericana, ni hablar en aquel momento de todo lo que fue la Unión Soviética, en donde era impracticable el psicoanálisis, del mismo modo lo era en los Estados Unidos, porque por eso tuvieron que crear la psicología del yo. El fundamento de la psicología del yo, Mayra, es la adaptabilidad. La adaptabilidad. De ahí va a venir luego, bastante importante, la problemática psicosomática, que como nosotros sabemos, esencialmente, y en esto coinciden todos los autores, se funda en un proceso que es la sobreadaptación. Entonces,
Lacan con su significante y con la verdad del je, del lenguaje, la estructura del sujeto en la estructura del lenguaje. Y la Melanie Klein, que tenía un carácter que ni te cuento, estos fueron tipos de muy mal carácter, tipos y tipas, de muy mal carácter. Yo creo que hay algo, siempre lo discutimos con Estela, que ahora seguramente fue a adiestrar al perro un rato para que no la moleste, pero cuando ella venga estaría bueno discutirlo. Todo gran creador, ella es, además de psicoanalista, es artista plástica, todo gran creador, todo gran artista, en el momento, mira, no estoy hablando de Estela, si vos tenés cerca a un gran artista, no te le acerques demasiado después de que terminó de crear. A mí me pasaba, ahora estoy escribiendo un poquito menos, porque escribí más de 1000 trabajos en mi vida. Estoy hablando de un tema para que nos peleemos, Estela. Te estoy buscando roña. Que digo que hay que tomar un poco de distancia de los artistas y de los creadores después del acto creativo. Porque como se crea desde la libido, se produce desmezcla pulsional e incremento de la pulsión de muerte, que sale como destructividad, irritabilidad, malestar. Yo cuando termino de escribir me tengo que quedar solo un rato, porque es como que lo siento, como que hay algo del orden de la libido que puse en ese problema tan importante para estudiar, alguna vez lo estudiaremos, que es la sublimación. Pero siempre que hay creación, entonces yo calculo que esta gente tenía tan mal carácter porque eran grandes genios, creadores, o tenían mal carácter y eran genios para tapar el mal carácter, digamos, están las dos cosas posibles. Bueno, la cosa es que los psicólogos del yo, apadrinados obvio por Anna Freud, tenían banca. La Melanie Klein, nada menos que con el psicoanálisis de niños. Y Lacan, con este enorme aporte que fue toda la cuestión de la relación del sujeto con el lenguaje, el sujeto barrado, el objeto petit a, etcétera, etcétera, todos los aportes de Lacan respecto del otro, el otro del otro, la verdad de la verdad, en fin, toda esta cuestión que a mi gusto, y que nadie se ofenda, por favor, filosofa un poco más al psicoanálisis, del mismo modo en que Klein lo brutaliza, lo brutaliza. Pero ambos dicen, los tres dicen, somos los herederos de la obra de Freud. Entonces, Green estaba presente en, permítanme que, si no, no me acuerdo, en el año, fue un congreso de la IPA de Londres, sí, al comienzo en el 70, estando presente Anna Freud y el que era en aquel momento el presidente de la IPA, ante Anna Freud. A ver si me explico. ¿Sí? A ver, sin hablar de política, pero por ahí para que ahí no nos van a dejar entrar, ya tienen muchas razones para no dejarnos entrar a los Estados Unidos, pero por esto que voy a decir no van a dejarnos seguro entrar a los Estados Unidos. Es como delante, ponerle de que a alguien se le ocurra hablar delante de Trump de, qué sé yo, de algún tema que él rechaza, o de quienes ustedes quieran.
Ana Freud, la albacea testamentaria de su padre. Dicho sea de paso, la herencia de los grandes autores psicoanalíticos siempre fue una mujer. Perdón, no coincido. Ana, no coincido. Me alegro, porque eran muchas coincidencias. Dime. Lo otro no te escuché porque el perro está haciendo un desastre acá en la casa. Y bueno, mandalo afuera. No, porque la señora no se lo Pará, lo banca mando más. yo. Así Habla que, tranquila que lo llevo yo para hacer. no, porque están allá Perdonen, esto y es no se lo casero. No, bancan. no. No, ¿Eh? no se lo banca la señora que está. La Lo señora. manda para Bueno, acá y acá estoy bueno, dale. con este. No, Ven, no, esto es no. casero. Esto es A mí me como un parece flancito que que me comí lo de anoche que era Anita todo casero. muy bien, pero una buena maestra era Anita. ¿Bien? Y Anita era una buena maestra, por un lado, Claro. pero por otro lado, además, vos decís, se peleó con Ana Freud. ¿Y cómo se peleaba Ana Freud con Melanie Klein? Era, te digo, titanes en el ring de mujeres. Olvídate. Freud la llamaba a Klein Mrs. Klein. Porque no le quedaba otra. Porque, ¿qué iba a decir? Anita es Pero y un. se jugó por la hija. ¿Por quién cree que se ¿Y juega? cómo no se va a jugar por la hija, Dani? Pero la hija, la verdad que A ver mucho si legado queda no ha claro. dejado, Ana. Entiendo que nos guste discutir en la clase para hacer una cosa así medio histriónica, como hacemos nosotros, que estamos como haciendo una obra, digamos, mientras estamos. No, Pero pero la es la verdad, verdad. es la verdad, lo que acabo de decir. Pero Es la aparte, verdad porque es la verdad, era la hija de Freud. ¿Qué se me va a decir? Que la hija. la hija, ¿qué querés que le dé la derecha? Por Melanie Klein no eso, se le porque va a era dar. la hija, pero no por una Entonces cuestión queda de. claro que Melanie Klein era una cosa, pero Ana Freud, a ver, vamos a hablar claro. Ana Para Freud era Freud, Freud. para Freud, ¿Qué? para el papá. Sí, sí, Ana Freud pero te estoy era diciendo Freud algo para más. el papá. Pero Ana Freud, a ver, escúchame lo que quiero decir. Era Freud después de la muerte de Freud. Sí, En para el eso calculo papá, que estamos de acuerdo. para el Pero papá. luego, en el psicoanálisis, más allá de las diferencias con Klein, antes de invitarla a Klein, le invitaban a un congreso a presidirlo a Ana Freud, claramente. Va, pero a ver, Ay, no, Dani, hay pareces mucho un por nene delante, de 5 años. no nos Y perdamos en obvio, esto. se llamaba Freud, Vos, pero nada más sí, que por se eso. llama Es Ana. como que nobleza Perfecto. obliga, hay que llamar a la hija. Sí. Bueno, Green, delante de Ana Freud, le dice, gente, les vengo a traer una mala noticia, pero también les traigo una buena noticia. Les voy a contar primero la mala noticia. La mala noticia es que para los tiempos que corren, en donde ya las neuróticas y los neuróticos de lo que nos habló Freud en los historiales clínicos no son lo predominante, sino que lo predominante es la patología del narcisismo. Con lo cual, la mala noticia, la mala noticia es que el psicoanálisis está en crisis y que si sigue así va a desaparecer. La buena noticia es que esto tiene solución. Y la solución radica en replantear algunos criterios diferenciales respecto de lo que
venimos haciendo hasta ahora. Nuestra época nos enfrenta al narcisismo, nos enfrenta a patologías que se expresan psicosomáticamente, patologías que se expresan en la acción. Entonces, es necesario adecuar al psicoanálisis a nuestra época. Y ahí se pone a escribir y empieza a adecuar a nuestra época al psicoanálisis. Bueno, yo ahora voy a empezar a hablarles de algunas cuestiones centrales de André Green. Yo tengo que apartarme 3 minutos. Me gustaría, Estela, porque antes yo aludí al tema de la antes de entrar de lleno a Green, yo lo tengo bien sintetizado, con lo cual yo les voy a dar muchos conceptos que están concentrados. El agua se la ponen ustedes, estimulando sus lecturas, ¿sí? Pero yo les digo, me gustaría que desarrollaras un poco el concepto de sublimación en el sentido de qué es la sublimación y en el sentido de lo que yo dije antes de la desmezcla pulsional que se produce en el Sí, artista, que vas a decirlo mucho mejor que yo. ¿Me sí, dan 3 minutos, por sí. favor? Y de paso, ya donde vas, fíjate dónde está tu bastardo. Bueno, tomando un poco lo que dice, en realidad lo dice José Luis Valls, muchos de ustedes lo conocen, pero José Luis hace una buena diferenciación entre lo que es sublimación y creación, porque no todo acto creativo es sublimatorio, ni toda sublimación es creación, ¿no? Entonces, lo que dice Valls en el diccionario de él es que el artista lo que hace es una desmezcla pulsional. Hay una parte de la pulsión de muerte que desplaza en la tela, en la escultura, en el escrito, y obviamente en el mejor de los casos, si eso está bien hecho, si eso está bien hecho, eh, esa pulsión de muerte que proyecta en su obra le devuelve autoestima. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Si eso fuera suficiente, sería bárbaro, pero eso no es suficiente, porque hay una parte del líbido que no se puede ligar, que no se puede proyectar y que queda sin ligar. Entonces, esa parte del líbido que no se puede ligar se transforma, ¿m?, en pulsión de muerte y se vuelve contra él mismo. Por eso, llamativamente, digamos así, la mayoría, por lo menos, la mayoría de los artistas plásticos tienen historias muy complicadas, historias personales muy complicadas, ¿no? Bueno, por ejemplo, Modigliani. Modigliani, cuando fue a recibir el premio mayor, digamos así, entre varios artistas plásticos, antes de llegar, se estaba muriendo de hambre el tipo, antes de llegar a cobrar ese cheque, el cheque de premio, digamos, y haber ganado con la obra de él, bueno, en el camino muere. Eh, lo mismo que muchos otros, lo mismo que la vida de muchos otros. Eh, por ejemplo, Van Gogh dicen que se mata. Al final ahora eso está en duda, no saben si
no lo mataron dos chicos, pero al fin y al cabo, de todos modos, él siempre hablaba de la muerte. Con lo cual, que no se mate o que lo hayan matado, para el caso, él nunca dijo si lo mataron, quién fue, porque agonizó un par de días y no dijo a nadie, pero la idea de él era la muerte, estaba ahí. Y los Alfonsina Storni, Virginia Woolf, bueno, podríamos decir un montón, podríamos decir un montón. Pero la vida personal en general del artista plástico es muy particular. Eh, Esto es lo que dice como José Luis Valls. Ahora, no todo acto es sublimatorio. No todo acto, digamos, de alguna manera, eh, yo le diría cultural, es sublimatorio. Por ejemplo, uno podría ir al Borda o al Moyano y ahí hay clases o talleres de arte y que los pacientes hacen cosas, pero no necesariamente eso es un acto creativo, ni tampoco tan sublimatorio. No, Yo no, creo que sublimatorio. no, no, ni Creativo tampoco. es. Lo que pasa es que tendríamos que redefinir creativo. Tendríamos que redefinir creativo. Yo creo que ahí puede llegar a haber un poco de sublimación, pero esto lo digo a nombre mío, ¿eh? Pero tendríamos que ver si Obvio. hay creación personal ahí. Es un tema que la verdad que es para estudiar mucho. Lo que pasa que hay tanto para ver de sublimación que a veces se terminan mezclando el concepto de sublimación con todo, ¿no? Podemos Porque armar una clase. la sublimación es como, y esto lo decía, que Daniel mucho, lo comenta muchas veces, José Tresasansky, la sublimación es como el hielo, decía él, como el hielo seco. No es que después se transforma en agua. El hielo seco vieron como que se evapora, Ya ¿no? se sublima. Se sublima, pero no se transforma en agua, el hielo seco. En Eh, cambio, el hielo se transforma en agua. en cambio, el hielo se transforma en agua. Y Perdóname el este. hielo seco ¿vieron cuando por ahí en alguna obra, en un teatro y demás, aparece una escena en donde viene alguien como con humo? Bueno, eso es hielo seco, pero que no se transforma en agua, o los más jóvenes que van a boliche, que ponen oxígeno. Bueno, ahí no eso no se transforma en agua y es como un frío. Yo lo sé Ah, porque bueno. hace un par de años fui con mi hija solitas, las dos en Cancún, e hice cosas impensables que con Daniel no había hecho nunca. Por ejemplo, ir a un boliche a bailar. Y ahí empezaron a tirar oxígeno y qué sé yo. Y ahí subimos todos a bailar al escenario. Y tiraron una cosa fría que era como un Ahora que hielo. yo lo tuve que padecer en Cuba cuando había tomado demasiado ron y vos y tu hija subieron a bailar al escenario. No me hagas acordar, por Bueno, pero favor. ahí no había hielo que es- seco, pero en Cancún sí, No, no, ya y lo ya sé que no. estaba No. con mi hija Había un haciéndole la chino que lo segunda, quería y romper ahí todo. vi lo que era ese hielo seco que tiraban, pero que no se convertía en agua. Desde luego que a mi Bueno, hija no le hablé de la sublimación, pero bueno, sirve para el ejemplo que estoy dando acá. bueno. María Florencia, levantaste la mano. Sí, quería decir algo que por ahí es elemental, pero se me ocurrió esto de que será que no alcanza porque no es una elaboración, o sea, es algo que se transforma en otra cosa, pero que no es suficiente porque no habría elaboración en la sublimación. El problema es Este, que pierde la meta sexual, ujú, se desexualiza. ujú. La Eh, sublimación Perdón, es la perdón, perdón, realización perdón, 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 desexualizada de la pulsión. perdón, pará, pará.
No es No que vamos a discutir pierde que la se meta desexualiza la sexual, sublimación. pierde la meta en todo caso, pierde la meta. A ver, Dani, a vos cuando vos te pones a escribir, o Pierde la cuando yo meta me pongo a sexual. esculpir, no, no pierde la meta sexual. En todo caso pierde la meta genital, pero no pierde la meta sexual. No A estoy, uno le no estoy de agarra acuerdo. una cosa cuando se Yo pone en a eso estoy escribir, en a esculpir, a desacuerdo. agarrar. No, yo no. En eso no estoy de acuerdo y está bien que no estemos Está de acuerdo. bien. Para mí se desexualiza. De la sublimación no vuelve nada. La sublimación es la muerte de la pulsión. Punto. Vos cuando haces las maravillas que haces, necesitas inspirarte permanentemente en distintos modelos. ¿Por qué? Porque cuando terminaste un modelo, decime una cosa, sé sincera, terminás de hacer un modelo. ¿Podés volver a hacer el mismo inmediatamente o la cabeza se te va a hacer otra cosa? No me interesa hacer ese mismo Te lo modelo. pregunto bien, ¿eh? No, no, no. Yo a ver, yo no te digo que la meta sexual en términos de lo que hablaba Freud, obviamente que sí cambia por una meta cultural. Eso, Eso sí, claro. desde luego que sí. No, Pero no cambia, se pierde, se pierde por una meta cultural. Desde luego que sí. pero que no proviene del sujeto, proviene del otro, que admira y Sí, está pulsionaliza bien. la obra, pero el artista la pierde. Esa pulsión se Sí, murió. no, sí y no. Cambia una meta cultural. Pero sí es verdad que un pintor, Kandinsky, Pollack, vos cuando escribís, yo cuando esculpo, eh, lo que te pasa es que te empezás a meter con la obra, Dani. Ahí hay algo del orden de toda la libido puesta ahí. Sí, después se Sí, transmuta en estamos metacultural. cambiando la clase ahora ya toda por No, bueno, sublimación. bueno, bueno, pero Escúchame, hay que poner ¿sabés un que me nombre a gustaría eso. que vos prepares por este tema de la diferencia entre sublimación y creatividad? Picasso, esta cosa en donde él se inspiraba en una sexualidad perversa, estamos de acuerdo hasta acá, para llevar a cabo, y hay otro, que también podríamos decir, Diego Rivera. Pero bueno, no nos vamos a poner a Diego discutir de Rivera es esto más ahora, porque muralista, no, son cosas diferentes. ponele. Bueno, No, Diego Rivera es muralista. En todo seguimos caso, con Dalí, Green. en todo caso, Dalí, 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 hagamos de Dalí todo y caso, ganan. Dalí, Dale, dale. pero vuelvo, pero vuelvo. Sí, es verdad, se cambia por una meta cultural, desde luego, y con eso Freud dice claramente, y yo con eso no me voy a meter mucho, porque de eso no sé, pero sí es verdad que hasta el mismo Freud te diría, o todos los que nos gusta hacer algo artístico, cuando vos empezás a agarrar el barro, a preparar el barro, a meterte en esa obra o a meterte en la escritura que estás haciendo, algo del orden de la libido te pasa. Si yo voy, cuando vos estás escribiendo, vos decís, no, 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 ahora no puedo, no, no puedo porque estoy escribiendo. No tan así, pero bueno. Bueno, ¿puedo seguir? Es Permiso, tan así, señorita. perdón, es tan así. Bueno, bueno. ¿Puedo seguir? O, por ejemplo, cuando yo hago escultura tengo que ir a un taller porque si no, si lo hago acá, no puedo atender pacientes porque te metes ahí, no salís. Ah, porque el análisis es sexualizado. Si no es sexualizado, no es análisis. Bueno, pero podemos continuar con Green, Bueno, ahí hay que hablarlo un poco más, Dani, ¿eh? Ahí eso hay eso que queda hablarlo un claro. poco más. Ahí hay que hablarlo un poco más porque hay Pero algo que pasa. pará. Vamos a dedicarnos a Green. Dale. Después se desexualiza porque ya no es tuyo. Porque ya no es tuyo y es un acto cultural en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, porque hay gente que hace una latita con excrementos y dice que eso es arte. Ah, está bien.
¿Entiendes? Pero bueno, Bueno, después tendríamos vemos. que redefinir ahí también qué es En la arte. sublimación siempre, como decís vos, hay un aporte cultural. La latita con caca no sé qué puede aportar, digamos, ¿no? Bueno, ¿puedo seguir? Vale, dale, te dejo, te dejo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por Pero eso es la un tema que intervención. tendríamos que hablar, que queda ahí, ¿no? Entre, Bueno, armá una clase y hablamos. en el borde. No, punto. Voy a tratar de ser concreto. Entonces, cuando plantea que el psicoanálisis está en crisis y que es necesario hacer algo, él dice que más que disputarse la herencia de Freud, lo que hay que hacer es integrar las teorías. La teoría de psicología del yo, la teoría de la psicología de Lacan, la teoría de Klein, Winnicott, Bion, y a ese fenómeno se va a llamar ampliación. El hecho central que logra la doctrina de Green es la ampliación de la teoría psicoanalítica. Ahora vamos a ver en qué sentido. Una acotación. ¿Por qué border existieron siempre? Pero empiezan a tener más auge después de la guerra de Corea. Después de la guerra de Corea, de la década del 50, 53 creo que fue, empiezan a llegar a los Estados Unidos los soldados con particulares neurosis de guerra. Ustedes saben que hay una forma de la neurosis traumática que se llama neurosis de guerra. Y en esa neurosis de guerra, ¿se acuerdan lo que les leí antes? Abandono, irritabilidad, tendencias compulsivas, adicciones al alcohol, adicciones, compulsiones sexuales, hetero y homosexuales, pero que ponían en compromiso al sujeto, intentos y consumación de suicidios, automutilaciones en los soldados. Nosotros, en Argentina, lo vivimos después de la Guerra de Malvinas. O sea, ciertos desarrollos, y en todas las guerras, después de las grandes guerras, se incrementa el número de funcionamientos fronterizos, que es el modo en el que va a asumir Green esta cuestión. Entonces, lo que va a preguntarse Green para producir esta ampliación, y vamos derecho al grano. ¿Qué es lo principal del psiquismo? Se pregunta, ¿por qué tenemos un psiquismo? ¿Cuál es la función principal del psiquismo? ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije la otra vez que para Freud era la descarga y para Klein era la búsqueda de objetos? ¿Cuál es la función principal del psiquismo? Y se contesta, la función principal del psiquismo es representar. La capacidad de representación. Justo esto ya lo escuché un montón de veces porque hicimos un seminario de meses sobre la obra de Green y le dimos y le dimos y le dimos a esto. Y tengo por ahí un PowerPoint que obviamente me lo armaron Emma y Lu sobre la representación en Green. Rápidamente, la representación, la definición de representación es de una huella mnémica investida. La huella mnémica es como, vieron como, yo siempre doy este ejemplo, cuando pasa un auto por el barro, deja una huella, pero como vos seguiste de largo, no sabés que está la huella está, tenés que mirar para atrás para dar cuenta de la existencia de la huella, ¿sí? Cuando mirás para atrás,
le agregás libido, la voy a hacer corta y armas una representación. Que si es en el inconsciente, representación de cosa, si es en el preconsciente, representación de palabra. Cortito. Pero ¿qué dice Green? Freud insinuó algo en lo inconsciente respecto a la representación que no terminó de consolidar, a lo cual no se abocó nunca. Cuando habló de representación, más que nada, tomando el modelo del Peine, de la interpretación de los sueños, la colocó del lado del polo perceptual. ¿Queda claro? Del ascenso-percepción. Entonces, él dice, ampliar la doctrina de la representación es poder pensar que existen representaciones de afecto. Los afectos tienen representaciones. Y en una sesión psicoanalítica, un paciente puede no haber podido acceder a la palabra, a poder decir, pero hay un afecto que dice. Entonces, como va a decir respecto de la interpretación de los sueños también, lo primordial de la representación no es, lo digo en sencillo, la imagen, la huella, sino el afecto. Ya Freud, a mi gusto, produce un giro en el año 17, acordate de esto, Florencia, desde Duelo y Melancolía, porque en Duelo y Melancolía del 17, Freud lo que hace es darle más importancia a la investidura, es decir, a la carga de libido que hay sobre la huella mnémica que al resto senso-perceptual. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice Green? En la sesión de análisis, un paciente se pone a llorar. Se establece algo y solo puede balbucear. En otra sesión, un paciente viene sucio y hay olor. En otra sesión, un paciente llega sistemáticamente tarde y antes de la sesión se agarra a piñas con alguien en la calle. Les digo que esto es así. Ahora me miran todos con esa cara, güey. Les juro que es así. El border, aparte, ¿no? El tema de cierta ansiedad que se llama hipocondriasis. Vos callate, Estela. Con las manifestaciones, digamos así, de expresiones hipocondríacas en el paciente, sin ser una hipocondría. La hipocondría es una psicosis. La hipocondriasis es una manifestación de la ansiedad. Es el analista. ¿A qué acude al analista? Entonces ahí produce una segunda ampliación. Al concepto clásico de escucha le da un rol fundamental a la contratransferencia del analista. Es decir, a la ausencia de palabra, el analista, no disruptivamente, ¿no? Uy, qué triste que está. ¿Qué le pasó? ¿Puedo hablar? No puedo. Y el analista, por ejemplo, puede ayudar a hacer un nexo. Esto es como las construcciones en análisis.
Cuando uno hace una construcción en análisis, como veíamos el otro día en el seminario que estoy dictando en SAP que hace Freud, en el caso Dora, en la primera parte del caso Dora, cuando le manifiesta a Dora que seguramente sus síntomas provenían de la masturbación infantil, cosa que queda luego corroborada, porque a la otra sesión trae Dora una carterita que la abre, la cierra y empieza a meter los dedos adentro de la carterita. Como se hace en las construcciones, uno le hace una construcción a un paciente. Me parece que a usted, cuando era chico, algo pasó en su casa cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, su familia judía, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ese sueño que usted me trae es probable que responda a un episodio real, porque usted sueña con una calecita que lo asusta y que usted haya estado corriendo, era muy chiquito, alrededor de la mesa. Y eso usted no lo recuerda, y toda su familia corriendo, seguramente una mesa circular, cuando la persona le dice a sus hermanas, que eran mayores que él, pero seas un boludo, vos. Estábamos todos corriendo alrededor de la mesa, festejando que había caído el Tercer Reich, y vos te pusiste a llorar. Llorabas porque no entendías lo que pasaba. Eso es una construcción. Se corrobora si luego hay asociaciones o actos. Ahora, si uno falla la construcción, agarra el papelito de la construcción, lo hace así, lo tira a la basura, como hizo Freud con el proyecto. Lo desestima. Lo mismo pasa con esta cuestión de la contratransferencia. Uno interviene. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Usted sabe que lo veo acá llorando y no pudiéndose expresar. Ojo, esto sí le pasa genuinamente al analista. Y, ¿sabe? Yo le voy a contar algo personal. Ayer, una analista con un paciente que estaba tomado por la fantasía de que tenía un cáncer. Tenía cáncer, porque le dolía, porque le dolía. El paciente tiene unos 60 años y el analista tiene unos casi 90, 85. Esto es verídico lo que les estoy contando, ¿eh? Entonces, me duele y me duele, y tengo, pero ¿por qué no se calma? Mire, ¿quiere que le diga algo? Yo a mi edad, es verdad, tengo más años que usted, a mí me duele el cuerpo siempre. De hecho, ahora me estoy por ir a unas termas para ver si me relajo y me saco el dolor. Entonces ahí el paciente puede correrse de ese lugar y hacer alguna asociación o decir algo. Es decir, la contratransferencia para Green deja de ser solamente la resistencia del analista y va a tener en el encuadre analítico la función de un aporte por parte del analista al paciente grave que tiene dificultades en el acceso a la palabra. El paciente está así, así, no sale de estar así, 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 así. Y el analista dice, ¡qué dolor! Y como para que no me duela. Bueno, cuénteme, ¿qué le duele? ¿Qué sé yo? No sé, ¿cómo que no? A ver, es más, como decía Ferenczi, la técnica activa, digamos así, por parte del analista. El analista puede decir, por ejemplo, acerca de sí, por ejemplo, recordando algo que en otro momento dijo el paciente o realizando un acto analítico. Se ampliemos lo que el paciente no puede decir, sí lo puede representar en un afecto que en un analista lo suficientemente analizado
lo suficientemente analizado, se puede percatar y ser el traductor del afecto y ayudarle a ponerle palabras. No es el análisis de la neurosis, Lacan. Después Lacan se acordó tarde de que los pacientes narcisistas graves existían. Entonces, cuando se acuerda tarde, crea dos conceptos que fueron el cuarto círculo y el symptom. Pero bueno, mucha bola no le dieron. Encuadre, dije. Dice Green, tomando a Blecher. El encuadre. La hora, los honorarios, el lugar del analista. Es un hecho central en este tipo de pacientes. Con este tipo de... Cuanto más grave el paciente, más estable tiene que ser el encuadre. Es el encuadre. El encuadre es el tercero dentro de la sesión. ¿Dónde está el padre en la sesión del paciente grave? En el encuadre. Si estoy en el hospital, trato de atenderlo siempre en el mismo lugar. Trato, no se puede, la mayor parte de las veces no se puede, pero trato de atenderlo en el mismo horario. Trato de citarlo, si es consultorio externo, pongámosle, el mismo día. Trato. Ahora, ¿para qué existe el encuadre? A ver si alguien se atreve para decirme para qué cree que existe el encuadre. ¿Para qué está hecho el encuadre? A ver, a ver. Para romperlo. Ahora, no podés romper aquello que no está armado. ¿Entendés? O sea, para romperlo tiene que estar establecido. Y es fundamental. Cuando se altera el encuadre en el paciente grave, se descompensa. Ahora vamos a ver cómo. La doctrina de Green no supone, como otras, que hay sujetos por fuera del Edipo. La universalidad del Edipo atañe también a la psicosis. Él habla en su doctrina del tercero generalizado sustituible. El tercero, todos tenemos un tercero, y ese tercero, es decir, uno diría el padre, pero es sustituible. Esto lo digo porque ustedes sabrán la disputa de muchos que hablan acerca del Edipo y dicen que el Edipo, que no hay Edipo en la psicosis. Green no acepta eso y sí va a decir que en los pacientes graves el Edipo va a adoptar una forma bitriangular. Está el sujeto, vamos a decir así, la madre y el padre. La sexualidad respecto de uno y del otro es sustituida por las cualidades bueno y malo. Mamá buena, mamá mala,
papá bueno, papá malo, lo cual constituye una biescisión. Quedan dos triángulos. ¿Se acuerdan que estudiamos en el colegio un teorema que era de los triángulos opuestos por el vértice? No sé si se acuerdan. Nadie tendría por qué acordarse de esa porquería, pero perdón, a los que les guste la matemática. Pero son dos triángulos, a ver si se ve. No sé cómo hacer para que se vea, no importa. Un triángulo acá, ¿me siguen? El puntito en el medio y de acá sale otro triángulo. Bitriangularidad. Malo, bueno, malo, bueno. Y siempre en conflicto y en oposición. Mamá mala, papá bueno. En el complejo de la madre muerta, que es uno de los clásicos de Grimm, la madre ha tenido una pérdida significativa previa al nacimiento del sujeto. Un duelo, la pérdida de un ideal, un grave abandono, pero, dice Grimm, fundamentalmente un aborto de la madre antes de tener a su bebé. No todo el mundo, no todo el mundo le pasa esto. Les pasa, es al revés. Ve, cuando describe la madre muerta, sujetos congelados que fracasan permanentemente en la vida, ninguna iniciativa llega a buen puerto, fracasos permanentes, permanentes, permanentes. No, no, o Supo, no necesariamente fracasos, pueden ser éxitos, pero no son vividos como tal y son vividos como, sí, lo pero no más es habitual es que sean suficiente. fracasos. El sentimiento de fracaso, el sentimiento de fracaso más que el fracaso. Dice Porque textual puede Grimm. ser personas que podrían disfrutar de lo que tienen, pero la sensación es de fracaso permanente, aunque no fracasen Bueno, en la realidad. tomemos el tiempo verbal que usa Estela, podrían. El no poder disfrutar un éxito es un fracaso. Lo que ocurre es que el analista no ve en el paciente una depresión, no alcanza a advertir una depresión. Es algo que va más allá. Entonces, ahí dice Grimm, esa pérdida, la madre del chico con el complejo de la madre muerta, lo quiere al hijo, lo ama, no es que no lo ama. Lo que pasa es que ve, esto se ve muy bien en El hombre de los lobos, ve en el hijo vivo al hijo muerto. Por decir así, lo alimenta al hijo vivo, pero nutre al hijo muerto. Es decir, una parte de la investidura de ese hijo queda congelada, queda detenida en el hijo muerto. ¿Me siguen? Es decir, las pulsiones de autoconservación las ejerce, pero lo que no puede ejercer es la pulsión sexual. A esto, Maruco le agregó algo que para mí es importantísimo cuando habla de identificación primaria, se me hizo una laguna, identificación primaria pasiva. El hijo se identifica con el goce de la madre. Goce en tanto la madre no puede tolerar la pérdida y sigue manteniendo vivo
al hijo muerto y muerto en vida al hijo vivo. No es que no lo quiera, no lo puede investir en su lugar. Entonces, ¿qué le pasa a ese hijo amado por la madre que bruscamente pierde ese amor? El hijo de la madre muerta bruscamente pierde ese amor. ¿Qué hace el niño? Se pregunta acerca de cuál es la causa que ha generado que la madre, él siente, lo dejase de amar. Y dice, ah, ya sé, la culpa es de papá. Por culpa de mi padre, me dejó de amar. Por eso se dice que en el complejo de la madre muerta, el odio es secundario, no es primario. No deviene de un odio directo, sino indirecto. Porque mamá me dejó, no es odio a papá, es porque mamá me dejó de amar, la causa es papá. Ahí tienen la bitriangularidad. Mamá es buena, me quería, pero me dejó de querer porque papá es malo por culpa de papá. Dos triángulos, bitriangular. Rapidito, ejemplos de un trabajo muy importante, un par de cosas importantes que es a partir de lo que Green va a denominar lo negativo. De hecho, hay un libro, el otro día en un espacio hablábamos que es de muy difícil lectura. Uno es narcisismo de vida y narcisismo de muerte, y el otro es el trabajo de lo negativo. Yo escribí sobre Border, algún día voy a hacer un libro con eso, una monografía que después no la presenté, esa monografía en APA, porque tenía 1.600 autores citados. Para que se hagan una idea, tenía 100 páginas, lo cual excede toda posibilidad de ser una monografía a presentarse, pero yo cito casi todos los libros de Green allí, y Green habla del trabajo de lo negativo. ¿A qué denomina André Green el trabajo de lo negativo? Al trabajo de la pulsión de muerte. Él va a decir que la pulsión de vida tiene una función y la pulsión de muerte tiene otra. A la de la pulsión de vida la va a llamar función objetalizante. A la pulsión de muerte la va a llamar función, el efecto de la pulsión de muerte, función desobjetalizante. Es decir, destructora de objetos. Objetos internos, objetos psíquicos, representaciones. En cambio, la objetalización nos permite, por ejemplo, crear representaciones. El trabajo de lo negativo sería impedir el proceso de objetalización y favorecer el de desobjetalización. Se las hago sencillas. Poner palabras o no poder poner palabras a lo que uno le ocurre. El border está tomado por la función desobjetalizante. Dentro de la función desobjetalizante, a la función desobjetalizante le va a dar una, le atribuye un hecho fundamental, una función fundamental, que es la posibilidad
de crear intrapsíquicamente. Hola, ¿qué tal? Otra niña allí. Algo que él va a llamar función encuadrante o función encuadradora. Es muy complejo, yo solo se estoy tratando de resumir. Ustedes después le ponen preconsciente. La madre está presente. ¿Qué significa? Que la madre está presente, que da la teta, que lo limpia al bebé, etc. Pero en un momento, la madre tiene necesidades de diverso tipo, ¿sí? Entonces, se va y después vuelve. Cuando se va a hacer sus cosas, pónganle, tiene ganas de caca. El bebito está en la cuna. Y una mamá que se queda reteniendo las heces o haciéndose pis o muriéndose de sed, porque tiene que estar presente, porque el bebé llora permanentemente presente, cuando se va, no está ausente. Cuando se va, está perdida. ¿Por qué? Porque en ese ida y vuelta de la madre, el niño puede sustituir la presencia de la madre con ideas, con pensamientos primitivos, con jugar con el juguetito que le ponen en la cuna o donde esté. Es decir, la ausencia de la madre, que cuando está en el baño le dice, espera que ya voy. Entonces, el bebito escucha y se la banca y sigue jugando, se chupa el pulgar, se la banca un rato. ¿Qué se va armando? ¿Vieron que si uno agarra una pasta, una plastilina, una cosa así, pones el dedo y queda una marca? Pónganle que agarramos un cuadrado, una masa de tipo plastilina, ese tipo de cuestiones, y uno hace ¡pac! Con ese cuadrado. ¿Qué queda en la masa? Una impresión. Una marca, un cuadrado. Yo les dije antes un cuadrado. Un reborde, ¿quieren? ¿Qué dice un cuadrado? Ese reborde es la representación de ausencia de la madre. En el borderline hay ausencia de la representación de ausencia. ¿Y cómo se logra eso? Con que cuando la madre se vaya, por un ratito, al bebé no le importe. Es decir, que pueda desobjetalizar a la madre y tolerarlo. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Hay dependencia del objeto. Y si no, pregúntenselo a los adictos. La mamá de un paciente hace unos años, ay, Graciela, Graciela. Cuando Leito le pedía algo, usted enseguida iba y se lo compraba. ¿Qué me responde? No necesitaba pedírmelo. Yo se lo daba antes que me lo pidiera. Mataste el deseo. Lo mataste. Entonces, lo único que se puede es falopa, alcohol, dependencia, 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 dependencia del objeto. Los hijos han nacido
para ser independientes, independientes del objeto, dependientes al principio solamente. La representación de ausencia y el efecto de lo negativo, pero acá no como algo, como un efecto destructivo de la pulsión de muerte, sino como, esto sabe Estela, yo no sé, como viste cuando en un material le vas sacando pedacitos, le vas sacando pedazos, bueno, para eso sirve la pulsión de muerte, para bancarse, ahí armar la función encuadradora, en donde, dice Green, va a advenir la creatividad. El bebé podrá ser creativo en tanto pueda tolerar la ausencia de la madre. Bueno, quedan dos cositas. Hay algo a lo que se denomina tríptico de Green, no me voy a... lo que les acabo de decir respecto de la madre es lo que se llama alucinación negativa de la madre. Es decir, tiene que poder representarse que no está la madre. O sea, aunque esté, inclusive, aunque esté, ¿se acuerdan lo de Winnicott, la capacidad de estar a solas? Es poder estar a solas aún estando el objeto. Poder hacer las cosas propias. Complejo. Entonces, la psicosis blanca, otro concepto. Green habla de dos clases de psicosis, la psicosis roja y la psicosis blanca. La psicosis roja es la psicosis que conocemos todos. Se produce una pérdida de la realidad. La pérdida de la realidad la tenemos los neuróticos y los psicóticos. Y como vuelta de la pérdida de realidad, aparece un parche que tapa esa pérdida de la realidad, que es el delirio. Es una neorrealidad generada a partir del principio de placer, que obviamente se desliga del principio de realidad, y delirio. Uno sabe, por ejemplo, en los esquizofrénicos, que hay esquizofrénicos productivos, que alucinan, deliran, etcétera, etcétera. Pero cuando dejan de delirar, producen algo que se llama defecto esquizofrénico. La nada misma. Es la pérdida del psiquismo, de la capacidad de psiquizar. En cambio, en la psicosis blanca no existe la posibilidad de delirar. Por eso hay una máxima que dice Green. Dice que el paradigma de los casos fronterizos es delirar o morir. Como no pueden delirar, se produce algo terrible. La amenaza de la muerte psíquica, que es como involucionar y volver a una situación de confusión con la madre, de pegoteo. La psicosis blanca se llama blanca, gélida, helada o vacía. Sería el blanco como que no circula sangre por las arterias y las venas, porque los pensamientos que se presentan aislados, islotes, sin un mar que los una. ¿Te acordás justo de esto? Islotes aislados, sin un mar, un archipiélago de ideas sin un mar que los una. Entonces, las depresiones primarias, ¿se acuerdan ustedes? Las depresiones primarias de Spitz, del cual vamos a hablar la próxima. Las depresiones, por ejemplo,
gravísimas, depresiones sin objeto perdido, caracteropatías depresivas, ciertas formas de melancolía, van a responder a esto. Por ejemplo, en la melancolía es una psicosis. La melancolía que describe Freud en Duelo y Melancolía es una psicosis. ¿Por qué? ¿Qué hace que sea una psicosis la melancolía? Los autorreproches. Pero Amra, ¿cómo los autorreproches? Los obsesivos también tienen autorreproches, claro. Pero lo que pasa es que el obsesivo se queja del autorreproche. En cambio, el melancólico obedece. Soy una basura y me tengo que matar. En cambio, soy una basura. Me voy a lavar las manos. Prendo con él. Se queja, se llama queja ante el super. Finalmente, porque hay que decir algo acerca de esto, ante la pérdida de objeto, y esto es muy importante, ante la pérdida de objeto, en el funcionamiento fronterizo, existen 4 mecanismos de defensa específicos. 2 que se llaman de circuito largo y 2 que se llaman de circuito corto, que son las que van a funcionar en el paciente con funcionamiento fronterizo. Los de circuito largo son la escisión, entendida más que nada como una duplicidad del sujeto, como el origen del como sí. Un sujeto oficial y un sujeto secreto. Luego la desinvestidura, que es una desinvestidura radical, que es una aspiración a la nada. La fantasía no es no soy nadie, es no soy nada. Mejor dicho, soy nada. Esa fantasía la recoge muy bien Nacio cuando escribe acerca de ciertas anoréxicas cuya fantasía central es la aspiración a la nada. El no comer y el nivel de adelgazamiento es buscarse muerta. Tétrico, porque te hace acordar, se llamaba Cuentos de la Cripta, que yo veía hace muchos años atrás, los cuentos de ser nada. Y luego quedan otros 2 mecanismos, y con esto terminamos, cortito, que son de circuito corto, que una es la expulsión por el acto, esto es lo que más nos suena, porque va a dar síntomas que son el acting y el pasaje al acto permanentes. Lean después las diferencias. Y otro, la exclusión somática. ¿Qué es la exclusión somática? No es un contenido desplazado al cuerpo. Por favor, el cuerpo es un concepto psíquico. ¿Dónde está el cuerpo? Acá. Es la representación del soma, de las relaciones del soma con los objetos, de los afectos. Eso es el cuerpo. Está acá. El soma es esto, la carne y los huesos. La exclusión somática, la somatización, dice Green, está en la antípoda de la histeria, no es conversión. Es descarga directo al soma un conflicto al que no se le puede poner palabra. Finalmente, ¿para qué existen estos mecanismos de defensa? Para evitar el dolor psíquico
para evitar la amenaza que para el sujeto representa sus pulsiones y por la indiferenciación que existe entre mundo externo y mundo interno. Bueno, creo haberlas resumido lo más que pude las ideas centrales de Green. ¿Se imaginan que esto hay que ampliarlo? Con Justo y con otros colegas estuvimos en APA en un seminario, ¿cuánto fue? 4 meses hablando de todo esto y nos quedamos cortos. Imagínense yo acá en 1 horita intentando resumirles todo Green. Pero espero haberles despertado el deseo de leer a Green y mi última recomendación, de locuras privadas. Empiecen por acá. No empiecen por el trabajo de lo negativo, por narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Empiecen por ahí y acá en grupo, porque si no, no van a entender nada. Dania Green, y en si no se lo grupo. lee en Espere. grupo, no Y se lo entiende último, nada. último. Si pueden, consíganse, bájense, ustedes los conocen, este libro. Este libro es imprescindible. Creo que se puede bajar, les digo el nombre. Estimado doctor Freud. Son todas las cartas de Freud con psicoanalistas sudamericanos, latinoamericanos. Mariano Ben Plotkin y Mariano Rupert Honorato. Ahora les subo una foto, les mando un abrazo y la próxima, primero con Lourdes, para que nos hable de Spitz, y luego con Mayra, para recorrer la psicología del yo, nos encontramos. Y díganme quién quiere cada uno de los autores que yo subí, que les mando el material, y esa clase la damos juntos, más adelante, obviamente. Les mando un abrazo. Saludos. Muchas Gracias, gracias, saludos a Daniel. Perdón, todos, todas. voy a subir un material clínico que presenté en un simposium de APA para rubricar esto del borderline. ¿Sí? Les mando Buenísimo, gracias. un cariño, que estén Gracias. bien. Buen fin de semana. Feliz Día de la Patria. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente.